Eduardo, Lalo, te agradezco mucho que estés en Realmente Podcast. El 10 de septiembre sí es un shock en todos los sentidos en nuestra vida. Desde la llamada nosotros notamos algo que no tenía la coherencia de siempre. ¿Por qué asimilar la droga con la diversión si somos capaces de divertirnos sin? No sabemos muchísimo acerca de estas sustancias. Lo que estaba pasando es que mi hermano estaba en una psicosis. Nunca imaginas que esa va a ser la última conversación que realmente tuve con mi hermano. ¿En algún momento tú habías escuchado algún mensaje o alguna acción por parte de tu hermano que diera luz de, mi hermano tiene estos pensamientos? El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. En México, solo en 2024, más de 8,000 personas se quitaron la vida. Son casi 7 por casi 100,000 habitantes, según el INEGI. La mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años. Hoy el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes mexicanos. Una cifra que refleja la urgencia de atender la salud mental como una prioridad nacional. Por ello, hoy platicaré con Eduardo del Villar. El 10 de septiembre del 2022, la vida de Eduardo dio un giro tras recibir la noticia del fallecimiento de su hermano menor, Fernando, a raíz del consumo de sustancias tóxicas. Nada es real, fue uno de los últimos mensajes que escribió su hermano después de consumir drogas, lo que le provocó un episodio psicótico que lo llevó a quitarse la vida. Desde entonces, Eduardo transformó ese episodio de su vida, ese dolor, en propósito. Es graduado en finanzas por el ITAM, con un diplomado en Wealth Planning y los niveles 1 y 2 de la certificación CFA. Con más de 10 años de experiencia en el ámbito financiero, hoy se desempeña como director social en BBVA, conferencista internacional y fundador de Centro FDBT, una asociación creada en memoria de su hermano Fernando del Villar Treviño. Centro FDBT busca generar conciencia y prevenir el consumo de drogas y el suicidio. A través de una comunicación directa, honesta y empática, promueve decisiones informadas y una vida mentalmente sana para las y los jóvenes. Hoy Eduardo me contará su historia y la de su hermano Fernando. Una historia de amor, de duelo y de cómo las drogas pueden traicionar incluso cuando todo parece estar bajo control. Eduardo, Lalo, te agradezco mucho que estés en Realmente Podcast. Voy a cuidar muchísimo la historia tuya y la de tu hermano. Gracias por estar aquí. Gracias, Mari Carmen. Feliz de estar aquí. Como ya dijimos fuera del aire, un verdadero fan de todo lo que estás haciendo. Muchas felicidades. Te agradezco mucho que hayas visto alguno de los episodios antes de estar aquí. Te digo, para mí es un honor que vengas a platicar tu historia. Yo te he visto en redes sociales, te he visto compartirla en diferentes conferencias, pero qué mejor que platicarla tú y yo aquí juntos y que te escuchen pues toda la comunidad que hemos construido. Lalo, platícame tú de dónde eres, tu familia cómo está conformada. Hoy tienes 32 años, me dijiste. ¿Cómo ha sido toda tu vida desde chiquillo hasta los 32 en un resumen? Pues a ver, vámonos lo más rápido posible. Creo que somos muy afortunados. Venimos en una familia desde los privilegios económicos de haber podido estudiar en las mejores escuelas, de haber tenido pues diferentes actividades, tanto físicas como de desempeño, en una familia muy amorosa. Hoy nos acompaña por acá mi padre, sí, que siempre que vengo a Querétaro es el primero en apuntarse, en escuchar las conferencias, un impulsor grande en toda esta fundación que estamos haciendo. Y eso nos habla del cariño de familia que teníamos. La verdad, una mamá también luchona, que nos acompañaba a todos lados, trabajadora, que nos impulsó siempre a ser mejores personas, diría yo. Mientras fuimos creciendo, la verdad es que como hermanos creo que entre más pasaba el tiempo, mejor relación teníamos. A pesar de que nos llevábamos 3 años, creo que mi hermano era una persona completamente madura, que pues, estudiaba Derecho, leía muchísimo y realmente pudimos formar una relación completamente cercana, porque es de esas personas que, como lo digo mucho en las conferencias, que le puedes hablar con la verdad, que no necesitas toda la parte de las máscaras, que muchas veces ocultamos temas que pasan sobre nosotros. Aquí no había esa necesidad. Entonces, la verdad fue algo increíble.
Estudié igual, mi hermano estudió en el ITAM, los dos estuvimos ahí juntos durante un periodo de tiempo, nos llevábamos con el mismo círculo de amistades. La verdad también soy muy agradecido y afortunado de los amigos que tengo desde primaria, preprimaria, prepa, que han seguido siendo los mismos y me han ayudado en todos los momentos, tanto felices como otros momentos. ¿Qué más te puedo contar? No, Viví pues, un rato aquí en Querétaro, también qué he visto bien. que entrevistas puro queretano, entonces no es la excepción. Aquí estuvimos 5 años viviendo en Querétaro cuando era chico y la verdad lo estimo. Oye, Eduardo, pues me platicas, tú le llevabas 3 años a Fernando. Correcto. Son muy pocos años, realmente eran de esos hermanos que se iban para todos lados juntos. Te voy a decir, de chicos creo que no tanto, creo que esa diferencia de 3 años sí puede ser significativa en toda la parte de deportes, ejercicio, etcétera, pero conforme te vas acercando, yo creo que a edades similares, cuerpos similares, cuando él tenía 16, 17 años, empezó a mejorar muchísimo la relación de hermanos hacia amigos. Ah, muy bien. Entonces sí, la verdad es algo increíble. Creo que todos los que tienen a sus hermanos y realmente transicionan de hermanos a amigos es una amistad espectacular. Sí, y además es el amigo que te va a acompañar para toda la vida, ¿no? Los hermanos, y eso es lo que se espera de una familia, que estén ahí para ti siempre. Además de ustedes dos, no tienen más hermanos, ¿verdad? Solo es Fernando y Eduardo. Correcto. Exacto. Venimos de una familia muy grande de los dos lados, en donde mi papá tuvo muchos hermanos, mi mamá también. Tenemos muchísimos primos, somos una familia muy querida, muy unida, pero el nuclear éramos nada más yo y Fernando. Oye, y tú hoy tienes 32 años, por lo que sé, te casaste, hoy tienes un hijo. Platícame de ti hasta de hace 3 años para acá, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Hace cuánto te casaste? ¿Hace cuánto tuviste tu primer hijo? Te voy a contar un poco, saliendo del ITAM en finanzas, un poco más atrás. Empecé a trabajar en banca de inversión, como este camino financiero de alguna manera, buscando el éxito muy económico, impulsado de alguna manera por lo que se esperaba de nosotros, en nuestros papás. Pues sí, como que este caminito que se seguía después del ITAM. Luego conocí a Daniela, que es mi esposa, estuvimos de novios 1 año, luego llegó pandemia, nos fuimos a Valle de Bravo, la verdad. Empezamos a vivir pues en la misma casa. Yo me fui a vivir a casa de mis suegros porque ahí nos agarró la pandemia. Empezamos a crecer como relación, regresamos a Ciudad de México, empezamos a vivir juntos. Fue un momento, creo que increíble en nuestras vidas, el poder compartir, el salirnos los dos de nuestras casas para empezar a formar esta vida en pareja. Después nos casamos, bueno, de anillo, en julio del 2022, justamente, me acuerdo perfectamente, un día increíble. La verdad es que Daniel ha sido un motor en mi vida en todos los sentidos. Luego sucede el tema de mi hermano en septiembre de ese mismo año. El 10 de septiembre sí es un shock en todos los sentidos en nuestra vida, porque, como bien lo digo en muchísimas conferencias, es una noticia que nunca nos imaginamos. Mi hermano era licenciado en Derecho, mención honorífica, tenía una novia de más de 5 años, estaba aceptado para hacer la maestría. Era, como bien me decía un amigo, de estas personas que nacen con una estrella, en donde si se pone un objetivo realmente lo cumple y lo supera. Vivía en una de las mejores zonas de la Ciudad de México, tenía unos amigos increíbles, pero además deportista, maratonista, futbolero. Entonces nunca nos hubiéramos imaginado una cuestión así. Esa noche, yo y mi hermano, el 9 de septiembre, fue una date con mi esposa de nuestro aniversario, de hecho. Y después de haber ido a un lugar increíble a cenar, después fuimos a un lugar de jazz y acabando todavía queríamos seguir la fiesta. Le marcamos a mi cuñada, su hermana, no nos contestó. Luego le marcamos a mi hermano para alcanzarlo. Y realmente desde la llamada nosotros notamos algo que no tenía la coherencia de siempre. Okay. Hasta en la llamada le hice la broma de guarda unos chocongos, que era una droga que tristemente está muy famosa en la Ciudad de México, que son estos hongos alucinógenos que los combinan con chocolate y te los venden como si fuera un viaje de una microdosis en donde realmente nada malo va a pasar. Tú le haces este comentario por llamada de, bueno, guárdame unos chocongos, pero antes de continuar me gustaría preguntarte, ¿era algo constante? ¿Era algo que sabías que tu hermano Fernando consumía de vez en cuando, más como de entretenimiento? ¿Era algo constante o fue ese día solamente? Creo que era
tercera, cuarta vez que mi hermano consumía. Si era un tema hablado, yo lo he platicado en otros lados, también los llegué a consumir, porque muchas veces se nos hacía muy fácil en una boda, por ejemplo, en donde más se empezaron a poner de moda, en vez de tomarme 10, 15 cubas para estar en ese estado al que todos buscábamos llegar de alguna manera de euforia, me tomaba 2 cubas, me comía un chocongo y al día siguiente estaba perfecta físicamente para poder ir a la bici de montaña, para poder hacer ejercicio, que somos una pareja que nos fascina el ejercicio. Pero de eso hay muchísimas cosas que realmente no te das cuenta. ¿Por qué estás consumiendo? ¿Qué es lo que quieres ocultar? ¿Qué es lo que no estás trabajando que quieres evadir de alguna manera? En donde, pues sí, yo me la podía pasar extremadamente bien en una boda, pero mi esposa, Daniela, me decía, te estás comportando de esta manera, estás haciendo estas cosas que no me gustan, dejas de interesarte en mí, y empezaba a causar muchos problemas en nuestra relación. Claro. Cuando pasa lo de mi hermano, pues obviamente se te quita el velo y te das cuenta de muchísimas cosas que traes ahí adentro y por qué estás evadiendo y estás haciendo estas situaciones que realmente nunca nos pensamos o nos detenemos para saber qué es lo que estamos haciendo y por qué, hacia dónde vamos en este camino, ¿no? Porque era una cuestión completamente normal. Yo te podría decir... Normalizado. Sí, que tristemente de mis amigos, de una bolita de varios amigos, muchos de ellos lo hacían de manera recurrente, no era un tema pues, que estuviera tan satanizado, y creo que esto viene desde cómo tomamos alcohol, ¿no? Empezamos a ingerir las sustancias de que tenemos 13, 14 años, en donde cada vez que nos relacionamos en un evento de pues, boda, diversión, cumpleaños, vemos a la sustancia como si fuera una cuestión recreativa, ¿no? Y que lo necesitas para divertirte, ¿no? Como, es que no, híjole, ¿para qué me quedo tan tarde si no me voy a echar una? Pues entonces mejor ya me voy, cuando puedes quedarte ahí sin echarte una. O sea, el por qué asimilar la droga con la diversión si somos capaces de divertirnos sin. Exactamente, y creo que es un patrón que vemos pues, En repetido lados, en es que muchas es muy generaciones y como lo platico también, ¿quiénes de nosotros realmente teníamos bajo llave las botellas? Nunca. Al final eran más bien un adorno en nuestras salas, en donde nosotros veíamos a nuestros papás que tomaban alcohol y se divertían, que lo primero que llegas a un restaurante y te dicen ¿qué quieres de tomar? Se están refiriendo a una bebida alcohólica. Sí, Entonces son estos patrones completamente normalizados que nosotros nunca nos paramos a preguntarnos por qué se hacen, qué es lo que se hacen, y el efecto del alcohol, pues también lo que empieza a generar en nosotros es tolerancia. Eduardo, aquí hay una pregunta importante. Antes de que Fernando consumiera los chocongos, ¿había consumido algún otro tipo de droga antes, además del alcohol, que entiendo es el que más normalizado tenemos? Creo que en alguna época había probado la marihuana, pero 2, 3 veces no le gustó realmente porque a él le gustaba estar mucho en control de lo que pasaba. Creo que las primeras 2 veces que había probado los chocongos le había ido relativamente bien, en donde se había abierto un poco más, en donde sí entra esta parte de cuestión amorosa, porque también tenemos que entender lo que hacen las drogas en el cerebro y lo que te generan, que es muchas veces dopamina, que nos hace abrir ciertos sentidos. Y yo siempre lo que digo es, realmente no necesitamos estas sustancias para llegar a estar en esos lugares. El tema es que lo hacemos de forma tan repetida que entonces pensamos que si no tomamos estas sustancias, no vamos a poder llegar a estar en esos espacios y en esos niveles de mentalidad. Luego también existe esta idea de que, bueno, porque es lo que yo he escuchado, de que, bueno, tal vez el chocongo, al estar poco regulado, la dosis que se tomó en ese momento era una dosis que venía mal. ¿Qué opinas de esta opinión? Pues no es que viniera mal, es que también una microdosis puede ser diferente para ti, que puede ser diferente para mí. Los hongos, hay diferentes tipos de hongos alucinógenos. Al final, cuando se hacen estos chocongos, tenemos que entender que es un negocio de alguna manera. Y yo no creo que el dealer esté interesado en tu felicidad realmente. O sea, él lo que quiere es vender estas sustancias y tenemos que entenderlo así. Hay muchísimas cosas de los hongos que no sabemos, pero yo siempre mi lucha ha sido no hacerlo en lugares recreativos, no tener que llegar a esto. Y también existe esta idea de, bueno, pero son drogas naturales, ¿no? Entonces son un poco menos invasivas que la droga sintética. Existe también esa idea como a modo de justificación de su consumo.
Mira, creo que al final hay muchísimas cosas que todavía no sabemos, que se está haciendo en experimentación. Me he metido a investigar, en donde en Canadá ha habido grandes avances en estos temas. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros estamos buscando un camino de bienestar, en donde nosotros estemos más plenos, en donde estemos más confiados, en donde tengamos mejor autoestima, no sé si sea o no por ahí, pero hay un camino que es el no consumo de las sustancias que te lleva a ese mismo lugar, con un trabajo de terapia, de meditación, de ejercicio, que realmente nos va a estar siendo plenos sin tener consecuencias que a lo mejor no sabemos con las otras cosas. Eso es lo que yo sí te podría decir. Muy bien. Regresemos al momento del 10 de septiembre del 2022. Estaba tu hermano en una boda y tú le marcas para poder llegar a encontrarse. ¿Qué sucede después? Pues te digo, desde la llamada yo lo veía como en estas incoherencias que decía cuando mi hermano era una persona completamente culta, coherente, estructuraba muy bien sus ideas. Y cuando yo lo escucho en esta disparidad, ya sabía que traía algo. Cuando llegamos a la fiesta, me ve uno de sus amigos y me dice, qué bueno que llegaste, tu hermano está muy mal. Yo en ese momento me imaginé lo peor, me imaginé, porque aparte me dijo, tu hermano está en el baño, me imaginé que mi hermano iba a estar completamente borracho, que no iba a poder caminar, y para mi sorpresa no, cuando iba caminando al baño iba saliendo mi hermano y lo vi, que podía caminar perfectamente, que sí no tenía esta coherencia de siempre, pero estaba divertido, estaba ameno, y en ese momento sí me dijo a mí y a mi novia, futura esposa, ya me quiero ir, ya acabé de estar, ya no la estoy pasando bien. Dijimos, perfecto, todavía nos fuimos, nos tomamos una cerveza en lo que pasaban por nosotros y ya, lo regresé a su departamento, esto a la 1:00 a.m. y pues yo como hermano grande dije, perfecto, ya cumplí, ¿no? Ya está seguro, ya estoy en su departamento. Y el tema es que no sabemos muchísimo acerca de estas sustancias. Lo que estaba pasando es que mi hermano estaba en una psicosis. La psicosis es no saber distinguir entre qué es real y qué no. En donde mi hermano tardó un poco, también las sustancias te pueden hacer efecto pues, en diferentes tiempos, te puede hacer efecto en 1 hora, en 2 horas, en 45 minutos. Okay. La psicosis puede ser también intermitente, la psicosis puede durar 10 minutos, que los que han probado la marihuana y han estado en esta famosa pálida, que es no saber distinguir entre qué es real y qué no, eso es una psicosis. El tema de la psicosis es que te puede durar mucho tiempo, te puede durar poco tiempo. Al final depende de muchísimas cosas, es una cuestión de qué comiste, es una cuestión química, es una cuestión hereditaria, es una cuestión emocional de cómo estás. Entonces, cuando tú pruebas una sustancia, una droga, puedes entrar en esta psicosis y depende de 1000 factores que tú al final no controlas. Tú puedes decir que cuando lo dejas en su departamento no estaba en psicosis. Te puedo decir que pudo haber estado en una psicosis leve, pero no estaba teniendo alucinaciones, no estaba teniendo rasgos que realmente yo me podría preocupar. Okay. Esto es a la 1:00 a.m. A las 3:00 me marca. Yo ya estaba dormido. A la hora que me marca, pues me despierto un poco enojado y empiezo a platicar con él y me dice, le digo, Fer, ¿qué pasa? Son las 3:00 a.m. ¿Qué necesitas? Me dice, ay, perdón, la cagué, le quería marcar a mi papá. Yo, ¿para qué le quieres marcar a mi papá? Son las 3:00 a.m. No, pues para pedirle perdón. En esa época estaban teniendo ahí un percance, entonces como que quería hablar para arreglar las cosas. Digo, Fer, márcale mañana, son las 3:00 a.m. O sea, no pasa nada si mañana lo platican. Mejor, ¿no? O sea, y en eso me dice, sí, pero también le quería preguntar del insomnio. Y para mí se me hizo completamente fácil decirle, Fer, ponte a contar ovejas, ponte a meditar y ya duérmete. Nunca imaginas pues que esa va a ser la última conversación que realmente tuve con mi hermano y hacia dónde iba a ir todo ese tema. En donde después llegan sus roomies, los que vivían con él a las 4:00 a.m, en donde se encuentran a mi hermano completamente encuerado, pero como ellos venían también borrachos, pues se les hizo muy chistoso. Cuando mi hermano era una persona completamente pulcra, en donde, es más, prudente. Sí, no eran comentarios, no eran actitudes normales. Después tenemos videos de mi hermano subiendo y bajando las escaleras completamente encuerado, en donde se queda observando un espejo, en donde se ve intranquilo y como bien dices, al final deja este mensaje en su celular en donde dice nada es real. Entonces la verdad es que nunca vamos a saber qué es lo que estaba pasando realmente por la cabeza de mi hermano, pero lo que sí sabemos y nos han asegurado muchísimos especialistas es que creen que estaba pasando por un brote psicótico. Y este es el grave problema con las sustancias, además de todas las consecuencias a mediano y largo plazo, pero es estar jugando con tu vida
en una situación que realmente no vale la pena. Y creo que esa es toda la lucha que nosotros estamos haciendo, es concientizar acerca de cómo nos acercamos a las sustancias, por qué nos acercamos a las sustancias y los daños que nos generan tanto en el corto plazo como en el mediano y el largo plazo. El por qué nos acercamos a las sustancias, si hoy tú le hicieras esa pregunta a Fernando, ¿por qué crees que Fernando se acercó a las sustancias? Yo te diría que mucho es una presión social de que los mismos amigos, y creo que somos una sociedad bien hipócrita, en donde después de que pasa lo de mi hermano, yo dejo completamente de tomar, dejo cualquier tipo de sustancias, y me acuerdo de llegar a las bodas y mis mismos amigos querer que enfiestara y estuviera en el mismo estado alterado de confianza que ellos, en donde no respetamos muchas veces las decisiones de las otras personas y estamos presionando para que estemos consumiendo, y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para poner límites y aprender a decir que no. Entonces creo que eso es vital y nos deberían de enseñar desde que somos chicos. La otra cuestión es una cuestión emocional, en donde nosotros no estamos en contacto con nuestras emociones, nuestros sentimientos, y muchas veces utilizamos las sustancias para bloquear estas cuestiones. Creemos que las sustancias pues tal vez no nos resuelven el problema, pero lo adormecen. Y lo que yo siento es que se va generando una bolita de nieve que de repente explota, que también vemos que es algo completamente normalizado. En mi casa, pues yo tenía una abuela que tenía, pues de un lado, problemas de ludopatía. Del otro lado, tenía un alcoholismo por una falta de litio en el cerebro, en donde uno de mis tíos también es alcohólico anónimo. Y tenemos cargando todas estas cuestiones hereditarias que al final no les estamos poniendo el foco y seguimos viendo estos comportamientos y los seguimos repitiendo sin antes detenernos y decir qué es lo que están afectando las sustancias y cómo nos están afectando. Por un lado, la presión social, que sí es muy fuerte porque hasta corres este riesgo de decir, bueno, y me voy a quedar sin amigos, ¿no? Porque me van a dejar de invitar porque entonces ya no es el divertido o la divertida del grupo, pero entonces tienes que encontrar realmente tú qué aportas a ese espacio, a ese grupo, y si realmente quieres estar en ese grupo donde tu valor a partir de qué lo están midiendo, si qué tan divertido es o qué tanto aporta. Y creo que al final podemos ser igual de divertidos sin la necesidad de consumir sustancias. Nada más nunca nos hemos permitido llegar a esos niveles, porque hay que también entender qué es lo que hace el alcohol. El alcohol te afecta toda la parte del lóbulo frontal, afecta tu toma de decisiones, al final adormece el sistema nervioso y entonces por eso a ti te da más confianza de hacer cosas que realmente no harías si no tuvieras el alcohol. Pero si nosotros aprendiéramos, y hay algo que se llama el músculo emocional, a trabajar con eso y entonces a ser igual de divertido y que no nos importe realmente el qué dirán las personas, podemos ser esa persona increíble sin la necesidad de las sustancias. Sí, sí. Y lo otro que decías que también es importantísimo es realmente con quién te estás llevando, qué estás aportando tú, qué te están aportando ellos y cómo estás creciendo con esas personas. Sí. Porque a mí me fascina usar el ejemplo, porque sí, hay una frase muy cliché que es, dime con quién te llevas y te diré quién eres. Pero vamos a ponerlo más realista. Si tú tienes 5 amigos borrachos y tú eres el sexto, ¿qué vas a hacer? Pues el sexto borracho. No vas a sacar a los otros 5 de los bares, de los antros, de las cantinas. Al revés, va a ser mucho más fácil que te jalen. Pero si tú tienes 5 amigos líderes, si tú tienes 5 amigos deportistas, trabajadores, y tú eres el sexto, tarde o temprano vas a ser ese sexto líder, ese sexto trabajador, ese sexto deportista, porque es más fácil también que te estén jalando a cuestiones positivas y que te puedas desarrollar como realmente eres. Y creo que eso también es un espacio enorme, en donde se necesita una autoestima que no hemos trabajado desde que somos chicos, que hemos ido ocultando, que utilizamos máscaras por diferentes cuestiones emocionales que hoy en día tenemos que empezar a trabajar y dejarlas a un lado para ser las personas que realmente somos. Y la otra parte que mencionabas, por un lado lo social y la autoestima, que es lo emocional realmente que tenemos ahí, si nunca lo hemos platicado y si nunca hemos hecho esta retroinspección de quién soy independiente a los estímulos externos, no sé cómo voy a llegar a ese momento en donde voy a tener que decir no o sí a algo que me ofrecen. Pero si no llegas fuerte de autoestima y fuerte de quién eres, pues va a estar muy complicado que llegues a poner límites. Claro, y que nunca nos han enseñado a poner límites, ¿no? Nunca nos enseñan a decir que no. Y a mí hay una frase que me encanta antes de pasar a lo siguiente que dicen, cuando tú aprendes a decir que no, tus sí se vuelven mucho más valiosos. Claro. ¿Por qué? Porque entonces sí estás en donde quieres estar.
Y no nada más eres parte de esta presión social o este borrego. Me platicas que llegan los amigos de Fernando a las 3, 4 de la mañana, ven a Fernando, ¿no? Incluso existen estos videos que comentas. ¿Y qué sucede después? ¿Cuándo, a qué hora de esa madrugada tú te enteras que tu hermano había fallecido? A las 6:17 es cuando él deja el mensaje. No sabemos, pues el primero que marcó a la policía que vio el suceso fue el portero que estaba abajo. Me imagino que ha de haber sido como a las 6:20 más o menos. Despiertan a los roomies de mi hermano. 6:40 empiezan a ver todo lo que está pasando. Me marcan a mí, yo me acuerdo perfectamente que me marcan 6:50 los amigos de mi hermano. Y en ese momento yo estaba en mi casa, en mi cama, cuando me marcan y me dicen, oye, necesitamos que vengas al departamento, algo le pasó a tu hermano, pues yo empiezo a entrar como en este shock de dime qué pasó, cómo ayudo, cómo reacciono. Y en el momento en que ellos me dijeron, no, pues es que no hay nada que puedas hacer, tu hermano está muerto, me acuerdo que fue como un balde de agua fría, o sea, como que quieres imaginarte que no realmente que no es verdad, que puede ser una broma pesadísima, que vas a llegar y que pueden existir mil y otras cosas, nunca te imaginas ese desenlace, y menos de la forma en la que fue. O sea, si a mí me hubieran dicho, yo hubiera tenido una hipótesis de que le había dado una congestión alcohólica, o sea, tantas otras cuestiones que hubieran sido diferentes a las del suicidio. Me acuerdo de llegar, pues sí, al lugar, al edificio de mi hermano, en donde estaba su roomie, su mejor amigo, y otro que se había quedado a dormir completamente devastados en la banqueta, llorando, en donde voy con los policías y los mismos policías, antes de llegar a ver a mi hermano, pues empiezan a hablarme que si me dicen quién eres, yo pues creo que soy su hermano, y me empiezan a decir, oye, pues tu hermano debía mucho dinero, tu hermano era adicto a las sustancias, tu hermano había cortado con la novia, tenía temas de salud mental. Y me acuerdo que yo sentí un enojo y una impotencia de decir, oye, ni conoces a mi hermano, ni siquiera sabes quién es mi hermano, y tú ya le estás faltando el respeto a un ser que adoro y que no tienes la menor idea de qué es. ¿Quién llegó a decirte esto? Los policías que estaban ahí bloqueando la calle de alguna manera. Y creo que es falta de empatía de alguna manera. También yo creo que las cuestiones, no es un tema personal, porque al principio yo decía, ¿cómo puede ser que ni siquiera te dan el pésame? Yo creo que ven tantos sucesos tan feos todos los días que ellos mismos tienen como este caparazón para no dejarse afectar por estas cuestiones. Sí. Y es un tema durísimo, porque después cuando yo entré, o sea, cuando pasé, vi a mi hermano, ver un cuerpo que cae de 20 pisos, pues no es nada agradable. O sea, sí es algo que de verdad no le recomiendo absolutamente a nadie, y creo que también por eso hacemos esta labor, para bajar todas estas incidencias, en donde cuando veo a mi hermano se querían llevar a su cuerpo, le marco a mi tío que es abogado para ver cómo podíamos intervenir un poco, le marco a mi papá para darle la noticia, que fue algo completamente devastador, y si no tuve el corazón para decirle a mi mamá. ¿Cuándo se entera tu mamá? Le pido a mi esposa, a Daniela, que le marque, y siempre voy a estar agradecido con ella. Le marca luego, me marca después ella a mí, me dice, ¿es cierto? Y yo, sí, aquí estoy, no sé qué. Se van a llevar el cuerpo, ¿qué quieres hacer? Me dice, por favor, no, ya estoy saliendo de la casa, voy para allá. Llega mi mamá a la escena y cuando ve, pues, sí, a este hijo, a este Golden Boy que era el favorito, el que, pues, deportista, exitoso, trabajador, que tenían una conexión enorme, y ves a mi mamá arrodillada al lado del cuerpo de mi hermano, se te rompe todo. O sea, sí recuerdo que fue una escena que no le deseo absolutamente a nadie, en donde es un shock de realidad tremendo, en donde pues, es completamente brutal todo lo que estás viviendo. Después tienes que hacer todos los procesos de ir a declarar, y recuerdo también cuando fuimos a la fiscalía, en donde la primera persona que me dijo, lo lamento mucho, realmente fue cuando me quebré. Dije, wow, un poco de humanidad. Y luego entendí que realmente, pues es como te digo, o sea, han de ver tantos casos tan feos todos los días que es... Se pierde la capacidad de ir a asombro ante... Sí, y tristemente creo que nos hace mayor falta, o sea, tenemos que mejorar ese sistema de, pues sí, aunque el policía esté viendo tantas cosas, el simple hecho humano de lo lamento mucho puede cambiar muchísimo las historias. Claro, porque estamos hablando del hijo y del hermano de una familia. persona. Sí.
Oye, Eduardo, antes de continuar lo siguiente, en algún momento, semanas antes, meses antes, ¿tú habías escuchado algún mensaje o alguna acción por parte de tu hermano que diera luz de, bueno, mi hermano tiene estos pensamientos suicidas, que es lo que normalmente se cree, que cuando una persona llega a ese punto es porque ya avisó varias veces antes? Creo que fue lo primero que empezamos a hacer, o sea, como que empezar a buscar. Yo me acuerdo que después de haber ido a declarado a la fiscalía, regreso a su departamento, me encierro y lo primero que quiere saber es una explicación, como una causa, un motivo, si había una carta. Realmente no encontramos absolutamente nada. Nada, nunca, ningún comentario, nada. Ni medio comentario, nada. Y después empiezas a investigar y creo que esto fue lo que me llamó la atención. Todas las cifras que hay, y tú las dijiste al principio del programa, en donde el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Y entonces te empiezas a preguntar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para empezar a ver todos estos índices y que tantos jóvenes empiecen a tomar estas salidas. Y lo otro que me di cuenta es que sabemos realmente poco del suicidio, en donde lo que sabemos del suicidio es personas que lo han intentado, no lo han logrado y lo comparten sus experiencias. Pero cada persona es un mundo. ¿Y cuántas personas lo lograron a la primera y realmente lo ocultamos y decimos, fue un accidente? Porque esas cifras del INEGI te aseguro que son mucho menos de las reales. Sí. Y cuando tú tienes una persona que no conoces toda la parte de su historia, que no puedes entender, entonces no sabemos, pues yo te diría que el 90% de las personas que realmente tienen estas ideaciones suicidas. Es que la historia de tu hermano es muy particular porque justo por lo mismo que comentas, uno creería que el suicidio llega después de varios avisos, llega después de ver a la persona deprimida, llega después de verlo o verla que está pasando por una situación complicada personal, profesional, en todos los sentidos. Pero el caso de tu hermano fue de ser este golden boy, como así tú lo dices, a un día despertar sin él. Entonces ahí me pone la piel más chinita porque digo, no tenemos nada nunca seguro y el hubiera pues tampoco existe porque nunca me di cuenta yo de cómo poder evitar esto. ¿O alguna vez te pasó el hubiera a ti, a los roomies? ¿El hubiera, si algo hubiera sido diferente? Claro, y sientes culpa en muchos momentos. Y cuando te hablaba de ese insomnio y cuando no estabas en esa coherencia, pues siempre puedes haber hecho algo más. Pero ¿cómo tú al ibas a final, saber? justo con las herramientas que yo tenía en ese momento, no hubiera hecho nada diferente. Con las herramientas que hoy sé, pues lo hubiera llevado completamente al hospital inmediatamente en cuanto sentía que estaba pasando por un proceso de psicosis. Claro, ahora sabes lo que es psicosis. Y creo que hablar de estos temas es lo que nos va a ayudar muchísimo a poder ver estas señales de otro tipo de maneras, en donde si una persona está teniendo estos pensamientos, los pueda compartir, saber que es algo hasta natural. O sea, hay una estadística en donde el 15% de la población tiene pensamientos suicidas, pero realmente nos da mucho miedo compartirlos y hablar de ellos porque pensamos que nos van a encerrar y que nos van a mandar al psiquiatra. Y tenemos que empezar a cambiar la manera en que vemos estas cuestiones y tenemos que empezar a compartir y a mostrarnos vulnerables y a volver a tocar con nuestros sentimientos y a dejar todo el tema de las sustancias. ¿Qué opinas de lo siguiente, Lalo? Luego, hoy tú dices que es importante platicar del tema. Sigue siendo tabú en muchísimas mesas. Y a mí, siendo muy sincera, me ha pasado la opinión de, bueno, no, es que mejor no lo platico, no sé, en frente de personas más pequeñas, porque van a ver que es una opción. No sé si me doy a entender. Como para qué les digo que es una opción, que es algo que existe, si tal vez en la cabeza de ellas o ellos no pasa todavía. Entonces, para mí es entre hablo del tema, no hablo del tema, es ponerlo sobre la mesa cuando tal vez no era una opción para ellos. Te voy a decir, creo que ese es el peor enemigo que tenemos para estos temas, el silencio. ¿Por qué? Porque entonces no dejamos a las personas expresarse y compartirlas. Y está más que probado que justamente hablar de estos temas, en lugar de que las personas lo hagan, lo evitan. Porque una vez, y hay una frase que a mí me fascina mucho, es dolor compartido, dolor dividido. Entonces el simple hecho de exteriorizar algo que te está pasando reduce la carga que tú tienes. ¿Y a qué edad? Hoy tú eres papá. No existe una edad. O sea, realmente yo doy conferencias desde secundaria, preparatoria, para un tema de prevención y entendimiento. Claro que no es un tema sencillo, pero el poner
el tema sobre la mesa no quiere decir que una persona vaya a tener esta ideación. Y si tienen esta ideación, que lo puedan compartir y ver el trasfondo. Porque al final eso sí está completamente probado, que es personas que están pasando por una situación complicada que no quieren estar ahí, que no quieren sentir esos problemas, que no quieren sentir ese malestar, que al final quieren buscar una salida y que esa no sea la última salida. Entonces creo que es una herramienta poderosísima hablar de estos temas desde pequeños, desde conectar con nuestras emociones para saber que hay otras salidas y saber que podemos levantar la mano y saber que no vamos a ser juzgados. Pero mira cómo somos, ¿no? Y yo, justo por eso estás aquí, porque para mí es importante hablar de este tema de segunda causa de muerte entre 15 y 29 años, pero al mismo tiempo escuchar para mí a un niño, un adolescente decir la palabra suicidio, se me pone la piel chinita, Lalo, como que digo, es que yo no pensaba en eso a esa edad. Entonces me cuesta trabajo todavía entender el que se tiene que hablar y que mi realidad no es la misma que los demás, lo que estás diciendo ahorita. Y creo que también el caso de mi hermano, ¿no? Porque al final, sí, tu realidad no es la misma que otras personas que pueden estar pasando por problemas, pero yo tener la vida de mi hermano y le digo a cualquier otro, oye, si a él le pasó... Te puede pasar a ti. O sea, ¿por qué tú no serías candidato a? Entonces, sí, son muchísimas cuestiones y la información está allá afuera. Y como yo le digo a muchísimos papás en tema de sustancias, suicidio, lo que tú quieras. ¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos? Porque la información está afuera y tienen un aparatito hoy desde los 12, 13, 14 años que tienen la información que tú quieras de diferentes fuentes. Entonces, que lo vean contigo, que haya una comunicación, que sepas hacia dónde dirigirlo o que lo vean por fuera. Sí, o que medio le entiendan por lo que dice TikTok. ¿No? O que su maestro sea TikTok y a ver qué fuente y quién está subiendo ese contenido. Sí, mejor tú platicárselo cómo va. Y entenderlo, porque muchas veces ni siquiera entendemos los temas y ya lo estamos platicando. No, hay que indagar, hay que saber las fuentes, hay que ver especialistas en el tema y diferentes tipos de especialistas que tienen diferentes opiniones y a raíz de eso nosotros poder demostrar, enseñar, guiar, ¿no? Que creo que nos corresponde como papás. Ahora que tú tienes un bebé, faltan muchos años, pero serán los 14, 15, 16, 17 cuando ya empiezan a salir. ¿Cómo le vas a plantear el tema del alcohol, del cigarro, de la marihuana, de las drogas a tu hijo? Mira, yo creo que en ese sentido tenemos que tener una tolerancia cero al consumo de menores de edad. Entre más información yo tengo sobre las sustancias, más convencido que ahí sí tiene que haber una prohibición completa. Porque sí, muchas veces dicen, es que si les prohíbes lo van a acabar haciendo. A ver, es ilegal para empezar ahí. Si tú le das a un menor de edad una sustancia, tú deberías de estar en la cárcel. Punto número uno. Y eso es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Y aquí está mi papá y no me dejará mentir. En otras épocas no era así porque no teníamos la información necesaria, en donde mi papá a los 15 años decía, prefiero que tomes una cerveza conmigo para que sepas controlar la sustancia que lo tomes allá afuera. Y no lo hacía desde un lugar de desamor, al revés. Mi papá me amaba y me quería muchísimo y era una cuestión acostumbrada y era algo que se repetía por generaciones. Sí, a así los lo hicieron bebés conmigo. le estaban saliendo las muelas y ahí les ponían brandy, ¿no? Sí, así lo hicieron conmigo. Mejor toma aquí en tu casa a que vayas a tomar. Que allá afuera. Y había muchísima permisividad. Y hoy se ha dado cuenta que el cerebro acaba de evolucionar hasta que tenemos 22, 23 años. Y obviamente, si nosotros le empezamos a meter sustancias, no vamos a dejar que nuestro cerebro se desarrolle de la mejor manera. Si lo podemos retrasar lo más posible, tal vez no a los 23 años, pero sí a los 18, hagámoslo. Si empezamos a tener que empezar a nosotros tomar diferentes decisiones, y eso también creo que el ejemplo arrastra. Si yo en mi casa, mi hijo ve que yo hago ejercicio, que estoy bien, que estoy pleno, que estoy cómodo y que no necesito las sustancias, probablemente a mi hijo tampoco le interese porque sabe que se puede. Claro. Y eso yo lo he visto con mis amigos. De mis 18 amigos, los 5 o 6 que nunca probaron sustancias, que eran deportistas, que son trabajadores, que son amorosos, que porque lo vieron en su casa. Correcto. Y entonces muchas veces nosotros vemos el ejemplo de nuestros padres y es algo fuertísimo para nosotros. Pero a ver, que también nadie les enseña a ser papás y tampoco a nosotros nadie nos está enseñando a ser papás. Hoy tenemos más información, pero eventualmente hasta que tú ya tienes un hijo, pero hasta que nuestros hijos tengan esa edad vamos a ver qué decisiones vamos a tomar. Pero por ejemplo en mi casa
pues van a estar cerradas con llave las botellas. No va a haber esa permisividad. Drogas nunca. Pero ni cercanamente. O sea, y entre más información tenemos, creo que podemos tomar decisiones más conscientes. Un punto de la fundación es eso, es poder hacerle a los jóvenes entender todo el efecto que tienen las drogas en nuestro cerebro y a los malos caminos, porque yo no conozco ninguna persona que me haya dicho, yo me divertí como loco, tomé todo lo que quise, me drogué todo lo que quise y soy una persona plena y feliz. Lo reto, o sea, que salga alguien de este podcast y me diga, yo tuve una vida de excesos, tal, y soy una persona plena, feliz, que apoya a la sociedad, que está haciendo algo diferente. Lo dudo muchísimo. Creo que ese al final no es el camino que estamos buscando. Hay una diferencia entre dopamina y serotonina, que la dopamina es un poco lo que nos causan estas drogas, que es relacionado al placer. Y serotonina va mucho más ligado a la felicidad. La dopamina se logra de manera instantánea, solas, consumo, y toda la serotonina es en conjunto, por actividad física, y te das cuenta que más bien ese es el camino para estar mejor, porque todos queremos venir a estar mejor en nosotros mismos, nadie quiere estar pasando. Lalo, yo creo que todo el mundo con el que has platicado seguro tiene ganas de preguntarte esto. Después de todo lo sucedido hoy, las drogas por supuesto están prohibidas para ti, para tu forma de ver la vida. ¿Te puedes echar una cerveza sin sentir este remordimiento? Sí. Sí. ¿Cómo llevas hoy tu relación, por ejemplo, con el alcohol de manera social? Por ejemplo, mira, qué bueno que viene mi papá para que no me desmienta y así me da más material para todas las veces. Pero yo después de lo de mi hermano dejé de tomar 6 meses, nada, o sea, ni una copa de vino, o sea, estaba como en esta guerra peleado. Luego descubrí que había una regla para un uso responsable, vamos a llamarlo así, del alcohol, que era no más de 4, dejar pasar 1 hora entre cada una de las copas, meterle agua, no días seguidos, no más de 3 veces por semana, y eso le dejaba al cuerpo más o menos diluirlo, ¿no? De alguna manera, y que no te afectara tanto en el cerebro. Sigo pensando que te afecta, porque hoy ya que no tomo, si yo me tomo 3, la siento, no duermo igual, no descanso igual, o sea... El cuerpo ya no está acostumbrado al consumo. Exactamente, y ahora tengo toda la parte del otro lado, es saber estar sin la necesidad de sustancias, saberme divertir sin la necesidad de sustancias, aprender a poner límites, aprender a que el FOMO no te gane, en donde si tú ya acabaste de estar en un plan, les dices buenas noches, yo ya me voy a dormir. ¿Por qué? Porque al día siguiente tengo bici de montaña, tengo tenis, tengo una actividad, tengo voluntariado, tengo algo mejor que hacer que seguir en esta incongruencia que cada vez sigue siendo más. Que estuvo muy padre, que me la pasé muy bien con ustedes, pero yo aquí ya acabé. Ya terminé. Y se vale. Exacto. Aquí ya terminé. Sí. Justo. Y entonces, un poco regresando a esta relación, hoy en día, pues sí, nos fuimos, por ejemplo, a un viaje, yo y mi esposa, en donde en la cena nos pedimos, ella se pidió creo que un tinto de verano y yo un Saint Germain. Y lo disfrutamos y nos reímos y tal. Y ya, o sea, ya no necesitas más. Y en una boda en donde cada vez que te están ofreciendo, pues tú ya no necesitas, te das cuenta que no necesitas la sustancia para convivir y estar. Ahorita a mí me fascinaba la cerveza. Y ahorita la cerveza cero, pues es un gran elemento. O sea, yo tomo Heineken cero, que sabe muy bien, me gusta mucho. Se la he dado a mis amigos en muchas ocasiones y no tienen la menor idea de qué es cerveza cero. Y entonces eso ya también te ayuda a sobrellevar de alguna manera más amena y disfrutarla. Entonces, yo lo que te digo es, nunca he estado más feliz en mi vida y ahorita no necesito las sustancias para estar ahí. Y encontraste cómo estar con tus decisiones y siendo consciente. Luego pasa que estás en una fiesta, estamos refiriéndonos al alcohol, pero... Y no estás siendo consciente de los vasos que te están sirviendo, ¿no? Y es un poco lo que tú dices. Yo ya soy consciente de, se me antoja un Saint Germain, me echo un Saint Germain. Se me antoja una cerveza, me echo mi cerveza. Pero no es el simple hecho de llénamelo hasta que dejas de tú decidir tu vaso. Y estar buscando esa sensación en donde estás perdido de alguna manera. Y siempre hay algo. O sea, yo cuando platico con mis amigos, cuando llegan a algo... Cuando llegan a esa cuestión en donde ya son medio inconscientes, es porque algo en sus vidas no está fluyendo. Entonces muchas veces... ¿Has llegado a esa conclusión con tus cuates? Claro, o sea, lo hemos platicado y hemos puesto esto sobre la mesa. Y vaya que han reducido. Y son así de sinceros, que realmente cuando llegan a ese punto es porque algo no traían bien. Creo que hay otra cuestión que es toda la parte de la vulnerabilidad, que es algo que nuevo que hemos empezado a tocar.
en donde todos tenemos problemas, diferentes problemas, que la estamos pasando bien, la estamos pasando mal, diferentes dolores, diferentes situaciones. El mostrarnos vulnerables era algo que antes, bueno, imposible. O sea, siempre era el más fuerte, el más rico, el más guapo, todo. Pero nunca realmente contabas lo que estabas viviendo y lo que te estaba pasando. Y hoy hemos empezado a hacer ese ejercicio de realmente demostrarnos qué es lo que tenemos atrás, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, qué no está fluyendo bien en nuestras vidas y aperturarnos a tener diferentes tipos de conversaciones. Y cuando tú te vuelves más vulnerable con otra persona, es mucho más probable que esa persona se vuelva más vulnerable contigo y que empiecen a empatar y que puedan hacer más conciencia y pláticas mucho más profundas. Entonces sí lo he empezado a hacer en temas del alcohol, en temas de relaciones, en muchas cuestiones que yo te puedo decir, esas pláticas me llenan mucho más que estar en una noche de antro, que estar en una noche de fiesta. Sí, claro, que hay momentos para todo, pero tener un círculo cercano con el que puedas tener esas pláticas, bueno, lo cambia todo. Claro. Oye, Lalo, una pregunta que mientras escuchaba la historia de tu hermano me surgió es, él, no sé si tengas la respuesta a esta, ¿él llevaba los chocongos a la fiesta a la que fue o alguien se los ofrece? Él fue a una cena de estas que patrocina José Cuervo, tradicional, no me acuerdo quién, en donde te regalan toda la parte del alcohol y tú haces una cena con tus amigos y está muy bien hecha y organizada, ¿no? Y ya estaban medio de moda ahí en la Ciudad de México, no sé si sigan siendo, por lo menos ya no me invitan a mí. Pero uno de sus amigos llevó estos chocongos. Yo lo que sé es que mi hermano sí los había probado, que no era la primera vez. No es que mi hermano fuera el dealer y el que los repartiera, pero sí era una cuestión bastante normalizada. En esa cena creo que eran 2 amigos y creo que 9 probaron los chocongos. Te lo pregunto porque una cosa es ser, creo yo, el que lo lleva y viene una lo pensaste desde antes, ¿no? Esta va a ser mi noche, voy a llevar esto. Y otra cosa es que en cuestión de segundos dije que sí a algo que no tenía planeado y entonces esto que yo quería poner límites ya nunca los puse porque fue en cuestión de segundos que me dijeron, vas, todo lo estamos haciendo. Entonces, el saber que alguien se los ofreció esa noche también es un dato impactante, Lalo. Sí, pero te diría que tampoco es el del problema. Generalmente el que los lleva para compartir por su estado. O sea, para empezar, no son baratos. ¿No? No, cuestan. Y que los haya querido compartir es porque quería llegar a que sus amigos la pasaran bien. Yo creo que en ningún momento lo hizo con un mal afán. No, nunca. En ningún momento. Pero creo que también la normalización del consumo. De compartir, de que, de sí, darlo. pues ya lo probaste 5 veces, entonces la sexta ya se te hace a ti muy fácil comprarlo y repartirlo. Y entonces creo que es una cadenita hasta que no paramos y realmente decimos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. De acuerdo. Con tu familia, ¿cómo cambió toda la dinámica después del 10 de septiembre? O sea, fue un cambio radical en todos los sentidos. O sea, creo que sí fue un antes y un después, en donde ha habido muchísimas cuestiones positivas y eso a mí me encanta porque un tanatólogo, nosotros ya habíamos ido a terapia desde antes, sabíamos de la ayuda, sabíamos de la ayuda de lo que es un psicólogo, de ir a terapia, somos una familia que medita muchísimo. Entonces creo que teníamos muchas herramientas y muchas bases que nos permitían salir más fácil de esos estados. Y cuando nos dijeron de los tanatólogos, abrimos las puertas, porque todo lo que fuera ayuda para salir de estos lugares, bienvenida. Donde tuvimos unas sesiones increíbles en familia, en donde pudimos hablar de estos dolores, en donde son estos espacios en donde realmente puedes conectar con todo lo que estás sintiendo y empezarlo a exteriorizar. Creo que también tuvimos una tanatóloga muy mágica en donde pues fui yo, fue mi hermano, fue los mejores amigos de mi hermano, en donde fue la novia de mi hermano, en donde fue mi mamá. Hicimos diferentes dinámicas también como en familia para ver diferentes tipos de puntos y compartir. Y eso estuvo muy mágico y muy padre. Toda la parte de la ayuda familiar, que, o sea, en la misa de mi hermano no cabía una persona, o sea, había gente fuera, todas las personas que nos acompañaron. Eso también es un apoyo incondicional. Amigos que durante 6 meses me escribían todos los días para saber cómo estaba, qué necesitas, que se veía su presencia, pues también son de las cosas que son un abrazo al corazón. Entonces yo te diría que todo esto alrededor fue algo que nos ayudó a transformarnos y empezar a cambiar esto de negativo a positivo, de empezar a poner la fundación, de empezar a dar estas pláticas, de empezar a compartir
para que a otras personas no les sucedan y empezar a generar más conciencia sobre un tema que hoy en día debe ser de las mayores preocupaciones que tenemos como sociedad. ¿Cuál fue alguna de las frases que a ti te dijeron, ya sea la tanatóloga o alguno de los buenos amigos que estuvieron ahí durante todos estos meses, que se la dirías a una familia que está pasando por una situación de haber perdido a un miembro de su familia por suicidio? Mira, creo que hubieron dos que me marcaron. Un primer tanatólogo que no fue con el que nos quedamos, pero que nos dijo, después de sucesos tan dolorosos, te puedes ir al hoyo y llorar y quedarte ahí el tiempo que estés y a ver quién te saca, o puedes empezar a transformar este dolor porque vas a tener energía que antes no tenía para hacer algo adicional, no nada más por ti, sino por los demás. Okay, entonces, desde el principio nosotros decidimos que ese iba a ser nuestro camino y en muchas maneras es cierto. O sea, yo de repente tengo una energía que antes no tenía, de que pues, con lo del trabajo, las conferencias, los podcasts, hay días que de repente duermo 3 horas y al día siguiente necesito estar al 100% y yo me aviento una oración, una meditación y le pido a mi hermano energía para poder, y de verdad es como si hubiera dormido 12 horas. Bien. Sí hay unas cuestiones que es difícil de explicar de lo que te mueve, y esto lo platiqué alguna vez con Saskia Niño de Rivera, que es una persona espectacular, sí, en donde ella decía, tristemente los mexicanos hasta que no nos pasa no empezamos a actuar. Uh-huh. Pero lo que le dije es, bueno, pero qué padre que nos pasa y empecemos a actuar y a hacer cuestiones positivas. Y la idea es que estas personas que estamos actuando, las demás personas no tengan que pasar por ahí, que puedan aprender en cabeza ajena. Y eso creo que sería increíble para toda la vida. Ahora con la fundación, ¿cuáles son las líneas de acción más claras que tienen además de las conferencias? Lo primero que queremos hacer es dar un mensaje diferente para los jóvenes. Creo que te digan el fentanilo mata, pues te entra por un oído y te sale por el otro. Sí. Realmente cuando hablamos de las cuestiones de poder llegar a los jóvenes con personas que ellos idolatran, en saber cómo el camino no va por la parte de las sustancias, es algo muy positivo. Redefinir el éxito que tenemos en esta sociedad, que el éxito no es nada más la parte económica. O sea, sí necesitamos lo económico y nadie está peleado con el dinero, pero cuando estamos al servicio de los demás y haciendo acciones para favorecer a los demás, entonces empiezas a encontrar un propósito de vida. Entonces, toda la parte de regresar a nuestros hábitos, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, las personas con las que te llevas, el autoconocimiento, las emociones, dar esta información de manera diferente que pueda ser atractiva para ellos. Okay. Las consecuencias que tienen las drogas en corto, mediano y largo plazo, cómo te afectan el cerebro. Toda esta información, pero que ellos realmente puedan tener información suficiente para tener decisiones más conscientes. Creo que eso es hacia donde va en principio, luego hacer una especie de mentoría. Y esto a mí me encanta, en donde personas que quieran colaborar, el simple hecho de que una persona que está pasando por un mal momento lo pueda compartir con un mentor y este mentor, pues poderlo escuchar y poderlo canalizar a un centro de salud con un especialista, psicólogo, psiquiatra, con alguna fundación, y lo pueda ir acompañando en ese proceso, creemos que es poderosísimo. Podemos decir que la persona que esté escuchando esto, que esté pensando en ideas suicidas, que así se nombra tal cual, o que crea que tiene un tema ya con las drogas, con el alcohol, se puede acercar contigo y con la fundación perfectamente. Correcto. Y no nada más escucharte, o sea, sí puede haber un contacto directo contigo y con todos. Exactamente, okay. Y al final muchas veces nos cuestionamos, pero ¿cuándo empezamos a tener problemas con el alcohol o con las drogas? Porque siempre creemos que estamos en control y que entonces no tenemos problemas. Y después de lo de mi hermano, yo te lo digo. O sea, yo ya había probado la marihuana, en alguna ocasión había probado Molly, que es éxtasis, había probado 4 o 5 veces los chocongos. O sea, ya era un consumo, vamos a llamarlo normalizado, tal vez no recurrente de todos los fines de semana, sí, pero ya era una cuestión de varias ocasiones. Y cuando yo voy con un psiquiatra tenía miedo. O sea, yo decía, en una de esas me encierran, ¿no? O sea, y me meten ahí. ¿Ah, sí? Sí, me meten a un centro de rehabilitación. Yo tenía esa idea. Y después ir con un psiquiatra y estar en la terapia y todo, me di cuenta que no es así. Y aparte, no te pueden obligar a entrar. O sea, tenemos muchas cuestiones negativas que también podemos ver en las películas. Sí, como el estereotipo de, bueno, no, es que me voy a tener que internar y rehabilitar y mejor no le platico a nadie que lo probé. Y al final es una decisión tuya. Si tú no quieres cambiar y mejorar, no va a haber nadie que lo pueda hacer por ti. Yeah.
y lo primero que tienes que hacer es darte cuenta si te está afectando o no. Sí. Con qué recurrencia tomas, si puedes o no dejar de tomar. Hay una cosa que se llama neuroplasticidad, que a mí me fascina, que es la habilidad del cerebro de regenerarse. Ok. Y para esto necesitamos estar 3 meses sin el consumo de sustancias. Y muchas veces yo se lo dejo a los jóvenes. Intenten estar 3 meses sin consumir una sustancia, alcohol, lo que quieras, y ve cuánto tiempo duras. Y pues tal vez duras 2 semanas. Y entonces dices, pues a lo mejor tengo un problema, puedo levantar la mano y decir, oye, llevo 2 semanas, quiero hablar con un especialista. Te dice, bueno, inténtalo hacer poco a poco, ¿no? Sí. Y podemos llegar, pero saber que hay algo ahí detrás. Alguna vez yo le preguntaba cuándo ya se considera que una persona es alcohólica, y una respuesta que me dieron fue cuando ya el consumo empieza a afectar tus hábitos o tu estilo de vida que tú quieres llevar. Por ejemplo, no importa si era miércoles y no pudiste evitar echarte una cuba, pero sabías que al día siguiente tenías que levantarte a las 7 de la mañana y te levantaste desgastada, cruda, etcétera. Ahí puedes empezar a decir, no tal vez que eres alcohólico, pero sí que tienes un problema con no saber decir que no cuando tienes que decir que no. Y yo te diría que hasta antes antes de eso, porque hay muchas personas que son funcionales en muchos aspectos de su vida, pero que toman casi todos los días. Son alcohólicos funcionales. Alcohólicos funcionales. Y en negación, porque como sus vidas van bien, entonces no ven un problema evidente. Pero no están en la mejor versión que ellos podrían estar. ¿Por qué? Porque pues están crudos, están desgastados, no están al 100 ni físicamente ni mentalmente. Y es otra vez la negación de por qué estoy tomando y por qué estoy consumiendo, y vamos a ver cuánto tiempo puedo estar sin consumir. Y ahí es cuando te puedes dar cuenta que a lo mejor sí hay un problema. Oye, y también la historia de tu hermano, algo que se puede rescatar muy diferente a otras historias, es que hay quien dice, bueno, solo por curiosidad, la voy a probar solo por curiosidad. Cuando está el ejemplo perfecto de que con solo una vez puede haber un brote psicótico, o puedes a partir, ¿no? Dicen que la pruebas una vez y te sigue gustando y quieres seguir probando de otros estilos. Entonces, hasta el por curiosidad puede llevarte a lugares donde no querías entrar. Y un poco también es hablar de eso. En la fundación, nuestro último, así como nuestro sueño, sería abrir un museo interactivo en donde puedas estar viendo qué es lo que hacen las sustancias, cómo afectan el cerebro en el mediano, en el largo plazo, las conexiones neuronales, que pueda ser como un museo del niño, de alguna manera, en donde es interactivo y puedes ver así con todo el tema de la salud mental, en donde tenemos estrés, en donde tenemos depresión, en donde tenemos ansiedad y en donde tenemos toda la afectación de las sustancias y cómo nos van pegando en nuestras vidas. Lo que yo te podría decir es que para que estos niños tomen mejores decisiones informadas, no se necesita la curiosidad. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a abrir las puertas, y muchas veces yo lo digo en las conferencias, si yo les doy ahorita cocaína, estoy seguro que el 99% de ustedes me va a decir que no, muchas gracias. A menos de que ya tengas un problema de adicción y entonces cocaína y paz y como ratón y vámonos, ¿no? Pero si tú estás alcoholizado, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Te afecta toda la parte del lóbulo frontal y toda la parte de la toma de decisiones, que es lo que ya hablábamos, y por eso de repente te crees el más chistoso, te crees Superman. Y entonces cuando tú estás alcoholizado y llega alguien más y te ofrece una droga, puede ser más fácil que la pruebas. Y entonces ahí puedes llegar a una psicosis. Y entonces eso puede acabar sumamente mal. Y entonces es regresarnos al principio. ¿Por qué estamos tomando y de esa medida? Y es otra vez regresar a toda la parte de autoconocimiento. Sí. Entonces yo no te diría, vámonos a la curiosidad, es por qué estoy probando estas cosas, qué es lo que no está funcionando bien en mi vida, porque yo sí lo he visto, las personas que realmente funcionan bien en su vida, ni les interesa. O sea, y son capaces de decir que no y de poner estos límites. De acuerdo. Lalo, a partir de lo que sucedió, ¿qué parte de ti encontraste que no sabías que existía? Que dice, después del 10 de septiembre descubrí un Lalo que sabe hacer esto, que sabe decir esto, que siente esto y no sabía que estaba ahí. Yo creo que ha sido un proceso, no ha sido inmediato, pero yo trabajaba, por ejemplo, en un área que era UHN, que era hacer a las personas ricas de México todavía más ricas en sus inversiones y sus patrimonios.
Y siempre estuve un poco peleado desde la universidad de decir, lo que menos necesitamos son, o sea, hacer a los ricos más ricos. Necesitamos al revés. Justicia tener, social. sí, una sociedad más próspera, más justa, más igualitaria. Y siempre tenía esa espinita. Después de lo de mi hermano, fue una cuestión para decir, ¿sabes qué? Se acabó. Vamos a cambiar de giro. Y ahorita estoy en la parte social del banco. Okay. Y entonces es cómo ayudamos a las personas a tener una mejor salud financiera. Okay. Y entonces ya estamos hablando de las masas. Y entonces es increíble porque empiezas a tener un propósito diferente de ayudar a más personas. Lo mismo con las conferencias. Okay. Y de alguna manera empieza también un autoconocimiento. Y esto que yo te decía, ¿por qué estaba tomando de la manera que estaba tomando? ¿Qué no está funcionando en mi vida? Que entonces ya lo veo y lo trabajo. Y entonces empiezas a ser más consciente cada vez y empiezas a darte cuenta que la plenitud, que el balance empiezan a llegar en la misma sintonía en que tú te vas trabajando. Oye, y además, Lalo, tú me dices que te comprometes por el mes de junio, julio. Sucede esto en septiembre y te casas ¿en qué mes? En abril del siguiente año. Todo esto lo viviste junto con tu prometida hoy esposa. ¿Cómo viviste uno de los momentos más felices de tu vida con uno de los momentos de mayor reflexión y salir de eso todos juntos como familia? ¿Qué parte importante también fue tu esposa? Sí, muchísimo. Y por eso yo estoy eternamente agradecido con ella, de entender, de ponerse pues, en los zapatos, la empatía, la vulnerabilidad. En algún momento, no, tampoco fue un cuento de hadas. O sea, en algún momento también decidimos parar la boda por los tiempos, hubieron peleas en ese ínter, o sea, no todo es felicidad y maravillas, o sea, todos estábamos pasando por un duelo. A mi esposa la operaron ahí de endometriosis, otro tema que tampoco se habla, estuvo 10 días en el hospital, entonces hubieron muchísimas emociones y muchísimos sentimientos que si no hubiéramos estado en terapia, sin duda hubiéramos tronado, o sea, sin duda nos hubiera llevado a diferentes lugares. Creo que el haberlo trabajado, el ir a sesiones, el ir a terapia tanto individual como en pareja, que también nos ayudó muchísimo, son de las herramientas que nos han dado para hoy estar como estamos. Es que aparte fueron, wow, lo de la endometriosis también como mujer, digo wow, porque sé que es algo complicado por lo que una mujer puede pasar. Pues tú y yo nos conocemos como pareja en todos estos momentos, pero esto que estamos viviendo tanto para ti y para mí es completamente nuevo. Entonces, la vida les puso un reto antes de hacerse esposos formalmente, un reto grande, que normalmente dices, bueno, en las buenas y en las malas, el día de la misa, y no sabes cuándo va a llegar ese momento de verdad comprobar esas buenas y malas. Y creo que ahí es donde te das cuenta que escogiste bien. Cuando tienes una persona que en los momentos difíciles está a tu lado, te ayuda a crecer, sí, te ayuda a superarte, es la persona que quieres el resto de tu vida a tu lado. Sí. ¿Quién acompaña a tu mamá y a tu papá en todo este proceso, además de ti? ¿Familia, amigos? Sí, creo que dos partes diferentes. Mi papá vive aquí en Querétaro, en donde tiene a sus amigos, a otros de sus hermanos que viven aquí. Y creo que ellos siempre se han acompañado mucho como hermanos y como familia, y eso están muy agradecidos ellos, que a pesar de ser 8 hermanos, sigue habiendo esa conexión, en donde todos se hablan, se reúnen, en donde sí, y es algo que ellos aplauden de alguna manera, y creo que ese ha sido un centro importante para mi papá, y aparte de sus amistades y obviamente el contacto conmigo de la fundación, de empezar a ver qué más podemos hacer. Eso ha sido vital, yo creo que del lado de mi papá. ¿Y tu mamá? Mi mamá, la verdad, se volvió a casar con Alejandro, es un tipazo, lo adoro, lo quiero, queremos muchísimo, es parte de la familia. Creo que también a él ha sido un apoyo vital, en donde él también, yo vi muchas transformaciones para bien, de cuestiones que pues antes tenía ciertas cosas, ahorita yo las veo mejoradas en todos los sentidos. Entonces eso también a mí me encanta verla acompañada, más felices, en donde hubo ese apoyo. La familia, los hermanos de mi mamá también han estado muchísimo ahí, las amistades de mi mamá también han estado muchísimo. ¿Alguna vez te pasó, y tú como hermano mayor, yo soy la más chica de mi familia, pero lo veo en los grandes, que luego es esto de quiero hacer mi propia vida y quiero que vaya bien y encaminada y tomar mis decisiones, pero también nunca dejan de preocuparse
por mantener bien, ¿no?, a los de al lado. ¿Alguna vez te pasó durante todo este proceso la idea de, es que tengo que estar ahí, ahorita tengo que pausar lo mío para estar para mi mamá, para estar para mi papá? Yo soy ahorita el fuerte. Sustento. Sí, creo que al principio, inconscientemente, y esto es uno de los consejos que te dan, que te dicen, tú tienes que estar fuerte para tus papás. Sí, porque... Y te lo dicen con una buena intención, ¿eh? Y entiendo desde dónde viene, pero creo que la mejor manera para estar para tus papás es tú estando bien. Y entonces lo primero que te tienes que enfocar es en ti, en trabajarte a ti, en superarte a ti, en al ver estas emociones. Y entre mejor estés tú, más fácil va a ser que justo puedas hacer ese apoyo y que los puedas ir jalando sí, que compartas hacia arriba. Esa plenitud. Justo, y es otra vez la importancia del ejemplo. Tú cuando ves una persona plena, feliz, contenta, obviamente te quieres acercar más a estas personas. Y creo que al final también ese es el sueño que tenemos en toda esta parte de la fundación, de crear personas más felices, más plenas, más contentas. Muy bien. Lalo, quisiera pasar a una parte donde yo te digo una frase y tú la tienes que completar con una palabra o una frase, lo primero que te venga a la mente. Perfecto. ¿La presión social realmente es? El no saber decir que no. ¿Las drogas realmente son? Una escapatoria. ¿La salud mental realmente es? Un tema fundamental que deberíamos de tener en nuestras vidas. ¿El suicidio realmente es? Un tabú. ¿Perder a mi hermano realmente fue? Lo más doloroso que me ha pasado. ¿La vida realmente es? Bien enfocada a momentos increíbles de plenitud y bienestar. ¿Fernando, mi hermano, realmente es? Mi ejemplo a seguir. ¿Eduardo del Villar realmente es? Un creador de conciencia. Muchas gracias, Lalo. Gracias por compartir tu historia. A mí, como te lo dije hace rato, me rompiste muchas formas de ver el tema y voy a ser más suelta cuando lo hable porque eso necesita México y eso necesitan los jóvenes de nuestro país. Pero me gustó haber sido así de neta, de honesta contigo. Lalo, ¿cómo te sentiste? Feliz de haber estado contigo, de verdad, felicidades por esta labor que tú también tienes en comunicar de diferentes maneras, en seguir en temas del gobierno, que creo que ya no lo tocamos tanto, pero necesitamos involucrarnos cada vez más como sociedad en estos temas. De acuerdo. Tenemos que saber quiénes son nuestros dirigentes, nuestros presupuestos, en qué se están gastando, hacia dónde queremos ir como sociedad, y creo que también está la importancia de los legisladores, y hoy en día es muy difícil ver a jóvenes que realmente se quieran comprometer con la vida política por lo desgastada que se ha visto en muchos sentidos, por los temas de corrupción, todos los temas malos que ya sabemos, y al final creo que debemos de seguir buscando mejorar esto y hacerlo desde adentro. Y tenemos que empezar a cambiar estas visiones. Puede ser una muy buena herramienta para de verdad cambiar la situación en muchos temas aquí en México, entre ellos la salud mental, por supuesto. Completamente de acuerdo y felicidades por estar ahí y seguir legislando para el futuro de esta sociedad. Gracias Lalo. A todos los que están viendo este episodio, por favor suscríbanse en Realmente Podcast para poder seguir teniendo en este espacio historias como la de Lalo y la de Fernando, su hermano. Gracias, Marica. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces Que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.